Por 25 años, esta mujer vivió con el secreto más devastador que una esposa puede cargar, que había destruido su matrimonio perfecto por una aventura con el mejor amigo de su esposo. Mientras él lloraba la pérdida de su esposa y su mejor amigo simultáneamente, sin saber jamás que su dolor tenía un solo origen. Ahora, después de décadas de culpa, finalmente está lista para confesar cómo una decisión de segundos arruinó 3 vidas para siempre. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta confesión llegó a mí en una noche de invierno tan fría que el viento parecía llorar entre los árboles desnudos que rodeaban la iglesia. La escarcha cubría los vitrales como lágrimas congeladas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Era casi medianoche cuando escuché los pasos lentos de alguien que se acercaba al confesionario, pasos que parecían cargar el peso de décadas de dolor acumulado. Una mujer de mediana edad entró con movimientos deliberados, como si cada paso hubiera sido ensayado 1000 veces en su mente durante años. Su respiración era irregular, entrecortada, como si hubiera estado llorando durante horas antes de llegar. El aroma que la acompañaba era una mezcla extraña de perfume caro y algo que no pude identificar inmediatamente, pero que después reconocí como el olor de la culpa misma, agridulce y penetrante. «Padre», me dijo con una voz que temblaba como hojas en tormenta, «vengo a confesar el pecado que ha envenenado cada día de mi vida durante 25 años. Un pecado que no solo destruyó mi matrimonio, sino que arruinó a mi esposo de maneras que él nunca pudo entender. Vengo a confesar que fui la causa de su sufrimiento más profundo y que él murió sin saber jamás la verdad». Sus palabras cayeron en el confesionario como piedras en agua quieta, creando ondas de tristeza que parecían expandirse hacia cada rincón del espacio sagrado. «Cuéntame todo desde el principio, hija mía», le dije, sintiendo que me preparaba para escuchar una de esas historias que cambian la forma en que entiendes la capacidad humana para el dolor y la traición. «Padre, para entender la magnitud de lo que hice, necesita conocer lo que tenía antes de destruirlo. Estuve casada durante 23 años con el hombre más bueno que haya conocido jamás. Se llamaba, bueno, no puedo revelar su nombre, pero era exactamente el tipo de hombre que toda mujer sueña encontrar, honesto, trabajador, devoto, con un corazón tan grande que parecía tener espacio para amar a todo el mundo». Su voz se suavizó al recordar esos días felices, como si las memorias pudieran temporalmente aliviar el peso de lo que confesaría. Nos conocimos cuando teníamos 20 años, en la universidad. Él estudiaba ingeniería, yo literatura. Era tímido, serio, con esa clase de inteligencia silenciosa que me fascinaba. Nuestro primer encuentro fue en la biblioteca, donde él me ayudó a alcanzar un libro que estaba en un estante alto. Cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente, supe que había encontrado al hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña pero perfecta. Él no tenía mucho dinero, pero había ahorrado durante meses para comprarme un anillo que, aunque modesto, representaba todo su amor por mí. Durante nuestros primeros años de matrimonio, fuimos felices de una manera que ahora me parece casi mítica. ¿Cómo era su relación con su mejor amigo? Ah, padre, esa es una parte crucial de esta historia. Mi esposo tenía un mejor amigo desde la infancia, alguien que había estado presente en cada momento importante de su vida. Se conocían desde los 5 años, habían crecido como hermanos, se habían apoyado mutuamente a través de la muerte de sus padres, las dificultades universitarias, los primeros empleos. Este hombre era como un hermano para mi esposo, pero también era su opuesto completo. Donde mi esposo era reservado, él era carismático. Donde mi esposo era cauteloso, él era aventurero. Donde mi esposo era estable, él era impredecible. Era el tipo de hombre que iluminaba cualquier habitación en la que entraba, que tenía historias fascinantes sobre lugares exóticos que había visitado, que parecía vivir la vida a una intensidad que el resto de nosotros solo podíamos admirar desde lejos. Si te preguntas si esto fue real,
la precisión dolorosa con la que recordaba cada detalle, cada momento específico de su vida anterior, me convenció de que había revivido estos recuerdos miles de veces durante décadas. ¿Cuál era tu relación con este amigo inicialmente? Durante los primeros años de nuestro matrimonio, era simplemente el mejor amigo de mi esposo padre. Venía a cenar los domingos, acompañaba a mi esposo a eventos deportivos, era el padrino natural cuando nos casamos. Yo lo respetaba por la devoción que le tenía a mi esposo, por la manera en que lo protegía y lo apoyaba incondicionalmente. Pero también debo admitir que había algo en él que me intrigaba. Era magnético de una manera que mi esposo, con toda su bondad, no era. Tenía una energía vital que me hacía sentir más viva cuando estaba cerca. Sin embargo, durante años, estos sentimientos permanecieron dormidos, sin reconocer, enterrados bajo mi amor genuino por mi esposo. Mi esposo adoraba a este hombre padre. Hablaba de él constantemente, citaba sus opiniones como si fueran sabiduría divina, planeaba vacaciones familiares que incluyeran tiempo con él. Era obvio que mi esposo consideraba a su amigo como la parte más aventurera y emocionante de sí mismo, la parte que él sentía que no podía expresar completamente solo. Cuando comenzaron a cambiar las cosas, en nuestro 18º año de matrimonio, padre, cuando yo tenía 38 años, y me sentía invisible de maneras que no sabía cómo expresar. Mi esposo había comenzado a trabajar turnos más largos, persiguiendo una promoción que creía que nos daría la seguridad financiera que siempre había soñado. Sus noches llegaban cada vez más tarde, sus fines de semana se llenaban de proyectos relacionados con el trabajo. No era que me estuviera descuidando intencionalmente, sino que había caído en esa rutina cómoda pero peligrosa, donde damos por sentado a las personas que más amamos. Nuestras conversaciones se habían vuelto funcionales, horarios, cuentas, planes domésticos. La pasión no había muerto, pero había sido enterrada bajo años de responsabilidades y rutinas. Mientras tanto, su mejor amigo atravesaba un divorcio difícil. Su esposa lo había dejado por otro hombre, y él estaba devastado emocionalmente. Comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa, buscando el consuelo y la estabilidad que mi esposo siempre le había proporcionado. ¿Cómo evolucionó tu relación con él durante este periodo? Gradualmente y de maneras que no reconocí como peligrosas hasta que fue demasiado tarde, padre. Comenzó con conversaciones más largas durante las cenas dominicales, donde él me preguntaba sobre mis opiniones, mis sueños, mis frustraciones de maneras que mi esposo había dejado de hacer. Él me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir vista de nuevo, valorada no solo como esposa y ama de casa, sino como mujer con pensamientos complejos y deseos propios. Me preguntaba sobre los libros que leía, las películas que me gustaban, los lugares que soñaba visitar. Me trataba como si fuera fascinante, cuando hacía años que me sentía rutinaria y predecible. También comenzó a venir a la casa cuando mi esposo no estaba, inicialmente con excusas legítimas: recoger herramientas prestadas, dejar documentos relacionados con inversiones conjuntas, buscar consejos sobre su situación legal de divorcio. Estas visitas se volvieron más frecuentes y más íntimas. Me encontré esperándolas, preparándome para ellas de maneras que no preparaba para las llegadas de mi propio esposo. Me arreglaba más cuidadosamente, cocinaba postres especiales, me aseguraba de que la casa estuviera perfecta. Momentos así nunca se olvidan, cuando te das cuenta de que estás cruzando líneas invisibles pero importantes sin admitir conscientemente lo que estás haciendo. Cuando se dio el primer paso físico, su silencio fue tan largo que pensé que había cambiado de opinión sobre continuar la confesión. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de 25 años de arrepentimiento. Una tarde de marzo, padre, cuando habíamos estado hablando durante horas sobre la soledad que ambos sentíamos en nuestras vidas, él me había estado contando sobre lo abandonado que se sentía después de su divorcio, sobre cómo cuestionaba su valor como hombre después de que su esposa lo hubiera dejado por alguien más joven. Yo le había estado explicando cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio, cómo mi esposo parecía verme solo como una extensión de sus necesidades domésticas, en lugar de como una mujer completa con deseos propios. De repente, en medio de esta conversación vulnerable,
Él se inclinó y me besó. No fue planificado, no fue seductor de manera obvia, pero fue la culminación de meses de intimidad emocional que habíamos estado construyendo sin admitir lo que estábamos haciendo. ¿Cómo respondiste? No me detuve, padre. Esa es la verdad terrible que he cargado durante 25 años. En el momento en que sus labios tocaron los míos, no pensé en mi esposo, no pensé en la traición, no pensé en las consecuencias. Solo sentí una pasión que había estado dormida durante años, una sensación de ser deseada de manera urgente e inmediata. Esa tarde, en la sala de mi propia casa, traicioné 23 años de matrimonio con el hombre que mi esposo amaba como hermano. Fue un encuentro único. No, padre, esa es la parte que me persigue más. Si hubiera sido un momento de locura, un error que hubiera terminado inmediatamente con remordimiento y confesión, tal vez podría haber encontrado alguna paz durante estos años, pero se convirtió en una aventura que duró 3 meses. Nos encontrábamos 2 o 3 veces por semana cuando mi esposo estaba trabajando. Teníamos una relación sexual apasionada que contrastaba dramáticamente con la intimidad tranquila pero predecible que tenía con mi esposo. Era adictiva de una manera que nunca había experimentado, pero más que el sexo, era la atención emocional lo que me tenía enganchada. Él me hacía sentir como si fuera la mujer más deseable del mundo, como si cada momento que pasaba conmigo fuera un regalo que valoraba profundamente. ¿Cómo manejabas la culpa durante este periodo? La compartimentalización fue mi mecanismo de supervivencia, padre. Cuando estaba con él, me permitía olvidar completamente mi vida como esposa. Cuando estaba con mi esposo, trataba de ser la esposa perfecta para compensar por mi traición secreta. Irónicamente, mi relación marital mejoró superficialmente durante este periodo. Me sentía tan culpable que me esforzaba extra para ser atenta, cariñosa, disponible para mi esposo. Cocinaba sus comidas favoritas, inicié intimidad sexual más frecuentemente, mostré interés renovado en sus proyectos laborales. Mi esposo interpretó estos cambios como señales de que nuestro matrimonio estaba entrando en una fase más madura y satisfactoria. Me decía constantemente cuánto me amaba, cuán agradecido estaba de tenerme, cuán afortunado se sentía de tener una esposa tan devota y un mejor amigo tan leal. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Cuando te das cuenta de que tu engaño está siendo interpretado como amor renovado por la persona que estás traicionando. ¿Cómo terminó la aventura? De la manera más devastadora posible, padre. Una tarde, mi esposo regresó inesperadamente temprano del trabajo porque se sentía enfermo. Tenía llaves, por supuesto, y entró directamente a la casa donde su mejor amigo y yo estábamos en una situación que no podía ser explicada o racionalizada de ninguna manera. El sonido que hizo mi esposo cuando nos vio no era un grito, no era una exclamación de sorpresa, era más como el sonido que haría un animal herido mortalmente. Fue el sonido de un corazón rompiéndose de manera tan completa que nunca podría repararse. ¿Qué pasó inmediatamente después? Nada durante los primeros segundos, padre. Los tres nos quedamos congelados en una especie de terror que parecía suspender el tiempo. Mi esposo nos miró con una expresión que nunca podré borrar de mi memoria. No era solo dolor o sorpresa, sino una confusión completa, como si su realidad entera hubiera dejado de tener sentido. Después, su mejor amigo trató de explicar, de disculparse, de minimizar lo que había visto, pero mi esposo no lo estaba escuchando. Me miraba a mí con una intensidad que me hizo entender que toda su vida, nuestro matrimonio, su amistad más importante, su confianza en el mundo, se había desmoronado en un solo momento. Sin decir una palabra, se dio vuelta y salió de la casa. Escuchamos su automóvil arrancar y alejarse, y tanto su mejor amigo como yo supimos instintivamente que algo había terminado para siempre. ¿Cuándo volviste a ver a tu esposo? 3 días después, padre. 3 días durante los cuales no contestó llamadas telefónicas, no regresó a casa, no apareció en su trabajo. Su mejor amigo y yo estábamos frenéticos, contactando hospitales, llamando a parientes lejanos, considerando involucrar a la policía. Cuando finalmente regresó, era como si fuera una persona completamente diferente. El hombre cálido, amoroso, optimista que había conocido había sido reemplazado por alguien frío, distante,
devastado de maneras que iban mucho más allá de la traición matrimonial normal. ¿Qué te dijo cuando regresó? Me pidió el divorcio inmediatamente, padre, pero no de la manera enojada o vengativa que habría esperado. Hablaba como si estuviera reportando los resultados de una investigación científica, con una calma que era más aterrorizante que cualquier explosión de ira. Me dijo, no solo perdí a mi esposa, perdí al hermano que creía que tenía. Perdí la capacidad de confiar en mi propio juicio sobre las personas más cercanas a mí. No sé quién soy si no puedo confiar en las dos personas que más amo en el meu. Intentaste explicar o disculparte. Traté desesperadamente, padre, pero no había palabras que pudieran reparar el daño que habíamos causado. Le dije que había sido un error terrible, que lo amaba a él, que la aventura no significaba nada comparado con nuestro matrimonio. Pero él me interrumpió y me dijo algo que me ha perseguido todos estos años. El problema no es solo que me traicionaste, el problema es que traicionaste a las dos personas que más confiaban en ti al mismo tiempo. Mi mejor amigo no solo rompió su lealtad hacia mí, rompió la confianza que yo había depositado en tu fidelidad hacia él. Ustedes no solo destruyeron nuestro matrimonio, destruyeron mi fe en que realmente conozco a las personas que amé. ¿Qué pasó con su amistad con su mejor amigo? Esa fue tal vez la parte más devastadora de todo, padre. Su mejor amigo trató incansablemente de reparar la relación. Llamaba constantemente, aparecía en lugares donde sabía que mi esposo estaría, escribía cartas largas explicando que había sido una locura temporal, que valoraba su amistad más que cualquier cosa en el mundo. Pero mi esposo nunca le respondió, nunca le gritó, nunca lo confrontó públicamente, nunca trató de arruinar su vida o su reputación. Simplemente lo borró de su existencia como si 30 años de hermandad nunca hubieran ocurrido. Su mejor amigo se volvió cada vez más desesperado. Perdió peso, comenzó a beber demasiado, dejó de cuidar su apariencia. Era obvio que la pérdida de la amistad de mi esposo lo estaba devastando tanto como el final de nuestro matrimonio me estaba devastando a mí. Tal vez tú también has vivido algo parecido. La comprensión terrible de que una decisión ha destruido no solo tu propia vida, sino las vidas de múltiples personas que amabas. ¿Cómo procedió el divorcio? Con una eficiencia fría que me rompió el corazón, padre. Mi esposo no peleó por propiedades, no buscó venganza financiera, no trató de humillarme públicamente. Simplemente quería liberarse de nuestro matrimonio de la manera más rápida y limpia posible. Dividimos nuestros bienes equitativamente, vendimos la casa donde habíamos sido felices durante tantos años, separamos nuestras vidas de maneras que parecían quirúrgicas. No hubo disputas sobre dinero o posesiones, pero también no hubo momentos de ternura o nostalgia por lo que habíamos perdido. Lo que más me dolía era su cortesía constante. Me trataba como trataría a una extraña con quien tenía que completar una transacción comercial, respetuosamente pero sin calor personal alguno. Intentaste mantener contacto después del divorcio. Durante los primeros años, sí, padre, le enviaba tarjetas de cumpleaños, le escribía cartas pidiendo perdón, trataba de llamarlo en fechas que habían sido significativas para nosotros. Pero él nunca respondía, no de manera cruel, sino con un silencio completo que era más doloroso que cualquier rechazo activo. Eventualmente entendí que mi presencia en su vida, incluso en forma de comunicación ocasional, le causaba dolor renovado, que la única bondad que podía ofrecerle era desaparecer completamente de su mundo. ¿Qué pasó con su mejor amigo durante este tiempo? Él sufrió de maneras que me hicieron entender el alcance real de lo que habíamos hecho, padre. Perdió no solo la amistad más importante de su vida, sino también su identidad como persona en quien se podía confiar. Su círculo social se complicó porque muchas personas sabían sobre la traición, y él se encontró aislado de amistades que habían sido parte de su vida durante décadas. Trató de reconstruir su vida, pero era obvio que la pérdida de mi esposo lo había cambiado fundamentalmente. Se mudó a otra ciudad, cambió de trabajo, intentó empezar de nuevo, pero cada pocos meses aparecía de vuelta, tratando una vez más de encontrar una manera de reparar la amistad que había destruido.
¿Mantuviste alguna relación con él después del divorcio? Brevemente, padre, y esa es otra parte de mi confesión que me avergüenza profundamente. Durante los primeros meses después del divorcio, cuando ambos estábamos devastados por la pérdida de mi esposo en nuestras vidas, nos consolamos mutuamente de maneras que prolongaron nuestro error original. Pensamos que tal vez podríamos construir una relación real juntos, que nuestro sufrimiento compartido podría transformarse en amor genuino. Pero pronto nos dimos cuenta de que lo que habíamos tenido no era amor, sino una atracción destructiva alimentada por la transgresión. Cuando la novedad del secreto desapareció, cuando ya no había matrimonio que traicionar ni amistad que romper, descubrimos que no teníamos base real para una relación duradera. Nos separamos después de 6 meses, y esa separación final nos dejó a ambos completamente solos con la magnitud de lo que habíamos perdido. ¿Cómo siguió la vida de tu ex esposo después del divorcio? Lo observé desde lejos durante años, padre, tratando de asegurarme de que estuviera bien sin interferir en su nueva vida. Se mudó a otra parte de la ciudad, se concentró completamente en su trabajo, se volvió incluso más reservado de lo que había sido naturalmente. Durante más de 10 años, vivió solo, no porque no tuviera oportunidades de conocer otras mujeres, sino porque parecía haber perdido la capacidad de confiar lo suficiente como para permitir que alguien se acercara. Los pocos conocidos mutuos que manteníamos me contaban que era funcional pero profundamente solitario. ¿Alguna vez encontró otra relación? Sí, padre, y cuando lo hizo, me dio esperanza y me partió el corazón simultáneamente. Después de 15 años de vivir solo, conoció a una viuda que trabajaba en su oficina. Era una mujer mayor, gentil, que había pasado por su propia pérdida devastadora y que entendía la cautela emocional que él llevaba. Se casaron en una ceremonia pequeña, y por los reportes que recibía, parecían tener una relación tranquila y satisfactoria. No era la pasión intensa de nuestros primeros años de matrimonio, sino algo más suave, más protegido, construido sobre comprensión mutua en lugar de confianza ciega. Me alegraba por él, pero también me devastaba saber que había tenido que reconstruir su capacidad de amar desde cero, que había tenido que aprender a confiar de nuevo como si fuera un niño que hubiera sido lastimado por los adultos que se suponía debían protegerlo. ¿Cómo afectó todo esto tu propia vida durante estos años? Me destruyó de maneras que no anticipé, padre. No solo había perdido a mi esposo y mi matrimonio, sino que había perdido mi identidad como persona honorable. Durante 23 años, me había visto como una esposa devota, una mujer íntegra, alguien en quien se podía confiar. De repente era la mujer que había traicionado a su esposo con su mejor amigo. Tuve que mudarme a otra ciudad porque el escándalo en nuestra comunidad pequeña hizo imposible continuar viviendo allí. Perdí amistades que habían durado décadas, porque las personas no sabían cómo relacionarse conmigo después de saber lo que había hecho. Intenté reconstruir mi vida profesional, pero la culpa era como una sombra que seguía cada momento de felicidad o éxito. No importaba cuán bien me fuera en aspectos superficiales de la vida, siempre estaba el conocimiento de que había destruido al hombre más bueno que había conocido. ¿Alguna vez consideraste buscar terapia o ayuda profesional? Pasé años en terapia, padre, tratando de entender cómo había sido capaz de traicionar a alguien que amaba tan profundamente. Mi terapeuta me ayudó a entender los patrones de insatisfacción y búsqueda de validación que habían contribuido a mi aventura, pero ninguna cantidad de comprensión psicológica podía aliviar el peso de lo que había hecho. También intenté involucrarme en organizaciones benéficas, en trabajo voluntario, en actividades que podrían haber representado alguna forma de penitencia o reparación, pero todo se sentía hueco porque sabía que estaba tratando de equilibrar una balanza que nunca podría equilibrarse realmente. ¿Tuviste otras relaciones románticas durante estos años? Intenté algunas relaciones durante la década siguiente, padre, pero todas fracasaron por mi incapacidad de confiar en mi propio juicio sobre el amor y la fidelidad. ¿Cómo puedes comprometerte completamente con alguien nuevo cuando sabes que eres capaz de traicionar al amor más profundo de tu vida? Los hombres que conocía eventualmente se frustraban con mi renuencia a comprometerme completamente,
con las paredes emocionales que había construido para protegerme de repetir mi error, pero también para protegerlos a ellos de ser lastimados por alguien que había demostrado ser capaz de traición devastadora. Cuando supiste que tu ex esposo había muerto, su voz se quebró completamente, y durante varios minutos solo pude escuchar sus sollozos ahogados llenando el confesionario. Hace 6 meses, padre. Murió de un ataque cardíaco a los 68 años. No era viejo, no tenía historial de problemas cardíacos, pero había vivido con un estrés y una tristeza que creo que contribuyeron a su muerte prematura. Su segunda esposa me contactó después del funeral. Me dijo que él había hablado de mí ocasionalmente durante sus últimos años, no con amargura, sino con una tristeza persistente, que había mencionado que su mayor arrepentimiento era no haber sido capaz de perdonarme, no por mi bien, sino por el suyo propio. ¿Qué te dijo específicamente su viuda? Me dijo que durante sus últimos meses, cuando sabía que su corazón estaba fallando, había expresado el deseo de hacer las paces conmigo, padre. Que había dicho, ella destruyó nuestra vida juntos, pero yo destruí cualquier posibilidad de sanación al rehusarme a perdonar. Ambos perdimos 25 años que podrían haber sido diferentes. Su viuda me dijo que él había guardado todas las cartas que le envié durante los primeros años después del divorcio, que las había leído repetidamente, especialmente durante sus últimos meses, como si estuviera tratando de encontrar el valor para responder. ¿Te dio alguna de esas cartas o algún mensaje final? Me dio una carta que él había comenzado a escribirme la semana antes de morir, padre. Estaba incompleta, pero lo que había escrito me destrozó y me consoló al mismo tiempo. Decía, he pasado 25 años tratando de entender cómo la mujer que amé más que a mi propia vida pudo traicionarme con la persona en quien más confiaba. Pero ahora, enfrentando mi propia muerte, me doy cuenta de que he desperdiciado 25 años que podrían haberse usado para sanar en lugar de sufrir. No puedo decir que perdono completamente, porque el dolor nunca desapareció completamente, pero puedo decir que entiendo que eras humana, que cometiste un error terrible, y que ambos hemos pagado un precio demasiado alto por ese momento de DEVILEIDEAD. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Recibir un perdón parcial de alguien que murió antes de poder completar el proceso de perdón. ¿Cómo te afectó leer esa carta? Me liberó y me devastó simultáneamente, padre. Por un lado, saber que había encontrado alguna paz antes de morir, que había comenzado a liberarse del peso de la amargura que había cargado durante décadas. Por otro lado, saber que habíamos desperdiciado 25 años que podrían haber sido diferentes si cualquiera de nosotros hubiera tenido el valor de intentar una sanación real. También me hizo entender que mi ex esposo había sufrido tanto como yo durante todos estos años, pero había sufrido solo, sin el alivio que viene de confesar y buscar perdón. Había cargado su dolor en silencio, permitiendo que lo consumiera lentamente hasta que literalmente le rompió el corazón. ¿Qué pasó con su mejor amigo? ¿Supiste algo de él después de la muerte de tu ex esposo? Su viuda me contó que había aparecido en el funeral, padre. Después de 25 años de separación, había venido a presentar sus respetos, pero había llegado tarde intencionalmente, después de que la ceremonia terminara, y había pasado tiempo solo en la tumba. Ella lo había observado desde lejos y me dijo que había sido obvio que estaba devastado no solo por la muerte de su mejor amigo, sino por haber perdido la oportunidad de reparar su amistad, que había estado parado junto a la tumba durante más de 1 hora, obviamente tratando de encontrar palabras para una conversación que nunca podría tener. Después del funeral, él me contactó directamente por primera vez en décadas. Me pidió que nos reuniéramos para hablar sobre nuestro amigo mutuo, sobre el peso que ambos habíamos cargado, sobre la posibilidad de encontrar alguna paz después de tanto tiempo. ¿Te reuniste con él? Sí, padre, y fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Ambos habíamos envejecido, ambos habíamos sufrido, ambos habíamos perdido al hombre que más habíamos amado debido a nuestras propias acciones. Él me contó que nunca había podido formar otra amistad que se acercara a lo que había tenido con mi esposo, que había pasado 25 años sintiéndose como si hubiera perdido a su hermano, su guía moral, su ancla emocional,
que había intentado contactarlo cientos de veces durante los años, pero que nunca había tenido el valor de persistir frente al silencio total. ¿Qué conclusiones llegaron juntos durante esa conversación? Nos dimos cuenta de que ambos habíamos construido nuestras vidas alrededor del arrepentimiento, Padre, que habíamos permitido que un momento de debilidad definiera décadas enteras de nuestras existencias, que habíamos honrado la memoria de nuestro amor por Él manteniéndonos miserables, como si nuestro sufrimiento pudiera de alguna manera reparar el daño que habíamos causado. Pero también entendimos que Él había sufrido tanto como nosotros, tal vez más, porque había cargado no solo el dolor de la traición, sino también el peso de la soledad que había escogido como consecuencia. Que todos habíamos sido víctimas de nuestras propias decisiones, pero que solo Él había muerto sin la posibilidad de encontrar paz. Decidieron hacer algo específico para honrar su memoria. Establecimos una beca en su nombre en la universidad, donde nos habíamos conocido todos, Padre. Era una manera de crear algo positivo de nuestra tragedia compartida, de asegurar que su bondad y su inteligencia fueran recordadas por algo más que la manera en que su vida había terminado. También decidimos escribir juntos una carta que nunca podríamos enviar, expresando todo lo que habríamos querido decirle durante estos 25 años. Fue un ejercicio doloroso pero catártico, una manera de completar conversaciones que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre todo lo que pasó? He llegado a entender que el amor verdadero a veces requiere decisiones que van contra nuestros deseos inmediatos, Padre. Que la fidelidad no es solo sobre resistir tentaciones, sino sobre proteger algo más grande que nuestras necesidades individuales. También he aprendido que el perdón es tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Mi ex esposo se lastimó a sí mismo al mantener su amargura durante tanto tiempo, así como yo me lastimé al cargar culpa sin buscar manera de repararla activamente. Pero más que nada he aprendido que las acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos anticipar. Que una aventura de 3 meses destruyó no solo un matrimonio, sino una amistad de toda la vida, y afectó a decenas de personas en nuestras redes sociales y familiares. ¿Qué quisieras decirle a tu ex esposo si pudieras hablar con él ahora? Le diría que su amor fue el regalo más grande de mi vida, y que lo traicioné no porque no fuera suficiente, sino porque yo no fui lo suficientemente sabia para valorar lo que tenía, Padre. Que su bondad y su devoción merecían mucho mejor de lo que recibieron de mí. Le diría que lamento no solo la aventura, sino los 25 años de dolor que siguieron, que desearía haber tenido el valor de luchar por nuestro matrimonio, en lugar de rendirme cuando él pidió el divorcio, que debería haber persistido en buscar perdón, no para mi propia comodidad, sino porque él merecía la oportunidad de sanar. Y le diría que espero que en sus últimos años con su segunda esposa haya encontrado algo de la paz y la felicidad que yo le robé durante la primera mitad de su vida adulta. ¿Qué le dirías a su mejor amigo si tuvieras la oportunidad? Que ambos traicionamos a la persona más importante en nuestras vidas por un placer temporal que no valía ni una fracción de lo que perdimos. Que su amistad con mi esposo era algo hermoso y raro, y que yo fui el instrumento que la destruyó. Que lamento haber sido la razón por la cual perdió no solo a su mejor amigo, sino también su fe en sí mismo como persona digna de confianza. Que entiendo ahora que él sufrió tanto como yo, pero con el dolor adicional de haber perdido su identidad como el tipo de hombre en quien se puede confiar completamente. ¿Has encontrado alguna forma de paz después de todos estos años? Una paz parcial, Padre. He aprendido a vivir con la realidad de lo que hice sin dejar que me consuma completamente. He encontrado maneras de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que están luchando con tentaciones similares o que están viviendo con las consecuencias de decisiones similares. Trabajo como voluntaria en un centro de consejería matrimonial, donde puedo ofrecer perspectiva real sobre el costo verdadero de la infidelidad, no desde una posición de superioridad moral, sino desde la experiencia vivida de alguien que ha visto las consecuencias devastadoras de primera mano. ¿Qué les dices a las mujeres que están considerando aventuras extramaritales? Les digo la verdad completa sobre lo que realmente cuesta una aventura, Padre. No solo el costo potencial para sus matrimonios,
sino el costo para todas las personas que aman a sus esposos, para sus hijos, para sus propias almas. Les explico que la excitación de una aventura es temporal, pero las consecuencias pueden durar décadas. Que 3 meses de pasión ilícita pueden resultar en 25 años de arrepentimiento, soledad y pérdida de respeto propio. También les hablo sobre alternativas, terapia matrimonial, comunicación honesta con sus esposos sobre necesidades no satisfechas, separación temporal si es necesario. Cualquier cosa es mejor que la traición, que parece ofrecer una solución fácil pero que en realidad complica todo exponencialmente. ¿Crees que hay esperanza de redención para personas que han cometido traiciones similares? Sí, pero solo si están dispuestas a hacer el trabajo difícil de la reparación genuina, Padre. Redención no significa que las consecuencias desaparecen o que el daño se deshace mágicamente. Significa encontrar maneras de usar tu experiencia destructiva para prevenir que otros cometan los mismos errores. Significa aceptar completamente la responsabilidad por tus acciones sin excusas o racionalizaciones. Significa vivir de una manera que honre a las personas que lastimaste, incluso si nunca pueden perdonarte directamente. ¿Qué has aprendido sobre el amor verdadero a través de esta experiencia? Que el amor verdadero es mucho más frágil y mucho más precioso de lo que entendía cuando era joven, Padre. Que se construye día a día, a través de decisiones pequeñas pero consistentes de elegir a tu pareja por encima de tentaciones temporales. Que la pasión puede ser engañosa, pero la devoción consistente es lo que sostiene las relaciones a través de décadas. Que mi esposo me amaba de una manera estable y confiable, que yo no valoré hasta que la perdí. También he aprendido que el amor incluye perdón, pero que el perdón no puede ser forzado o apurado. Que mi ex esposo tenía el derecho de tomar todo el tiempo que necesitara para sanar, y que mi impaciencia por ser perdonada era otra forma de egoísmo. ¿Qué mensaje quieres que las personas saquen de tu historia? Que valoren lo que tienen antes de arriesgarlo por algo que parece más emocionante, Padre. Que entiendan que la infidelidad no destruye solo matrimonios, sino ecosistemas enteros de relaciones que han tomado décadas en construirse. Que sepan que la tentación de aventuras extramaritales es real y poderosa, pero que las consecuencias son devastadoras de maneras que no pueden anticipar cuando están en medio de la tentación. Y que entiendan que algunas decisiones no pueden deshacerse, que podemos encontrar perdón y redención, pero que algunas pérdidas son permanentes y que debemos aprender a vivir con esa realidad. Pero lo más impactante fue lo que vino después. ¿Hay algo más que quisieras confesar o compartir? Sí, Padre. Hay una parte de esta historia que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con mi terapeuta. Una parte que me ha atormentado más que todo lo demás. Durante los últimos meses de la aventura, antes de que fuéramos descubiertos, yo sabía que mi esposo sospechaba que algo estaba mal. No la aventura específicamente, pero sabía que yo había cambiado de maneras que él no podía entender. Una noche después de que habíamos hecho el amor, él me abrazó y me dijo: «No sé qué está pasando contigo últimamente, pero quiero que sepas que te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida, y que sin importar qué problemas estemos teniendo, podemos resolverlos juntos si somos honestos el uno con el otro. Esa era mi oportunidad de confesarle todo, Padre, de terminar la aventura, de salvar nuestro matrimonio, de proteger su amistad más importante. Él me estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba: la seguridad de su amor y la oportunidad de honestidad completa. ¿Por qué no le dijiste la verdad en ese momento? Porque era cobarde, Padre. Porque sabía que confesarle significaría enfrentar inmediatamente las consecuencias de mis acciones, y yo no estaba lista para renunciar a la aventura que me hacía sentir tan viva. En lugar de confesarle, le mentí. Le dije que solo estaba pasando por un periodo difícil en mi trabajo, que estaba estresada por problemas familiares, que lo amaba y que todo estaría bien. Incluso mientras lo tranquilizaba, estaba planeando mi próximo encuentro con su mejor amigo. Esa mentira directa, mirando a los ojos al hombre que más amaba mientras le aseguraba que todo estaba bien, es lo que más lamento de toda esta experiencia, porque en ese momento todavía había esperanza. Todavía podría haber salvado todo lo que terminé destruyendo. ¿Cómo has vivido con ese arrepentimiento específico?
Es la parte más dolorosa de toda mi culpa, Padre, porque todas las demás partes de la historia pueden explicarse como momentos de debilidad, errores de juicio, decisiones impulsivas. Pero esa mentira fue calculada, deliberada, una traición directa a su confianza y su amor. Cada vez que recuerdo esa noche, veo claramente el momento en que pude haber escogido diferente, el momento en que Él me dio la oportunidad perfecta de salvar nuestro matrimonio, nuestra familia, su amistad más preciada. Y yo escogí la mentira, porque era más cómoda que la verdad. ¿Crees que Él sabía que le estabas mintiendo? Ahora creo que sí, Padre. Creo que su intuición le decía que yo no estaba siendo honesta, pero que su amor por mí le hizo querer creer mis explicaciones. Creo que Él sabía que algo estaba terriblemente mal, pero que no podía imaginar que yo fuera capaz de traicionarlo con su mejor amigo. En su carta incompleta, había una línea que decía: sabía que me estabas mintiendo esa noche, pero quería creer que si te amaba lo suficiente, eventualmente me dirías la verdad. Esa línea me destrozó porque confirmó que Él había sentido mi mentira, pero había escogido confiar en mí de todas maneras. ¿Qué quisieras decirle a otras mujeres sobre la importancia de la honestidad en momentos cruciales? Que esos momentos cuando tu pareja te ofrece la oportunidad de honestidad completa son regalos preciosos que no deben desperdiciarse, Padre. Que la verdad duele temporalmente, pero las mentiras envenenan todo permanentemente. Que si tu matrimonio está en crisis, la aventura nunca es la solución. Que los problemas matrimoniales requieren trabajo conjunto y honestidad brutal, no escapismo a través de otra persona. Y que si estás tentada por una aventura, debes entender que no estás solo arriesgando tu matrimonio, estás arriesgando la integridad de todas las relaciones importantes en tu vida, y las vidas de todas las personas que aman a tu esposo. ¿Has encontrado manera de usar esta experiencia para ayudar a otros? Sí, Padre. Además de mi trabajo voluntario en consejería matrimonial, he comenzado a escribir sobre mi experiencia, no para buscar simpatía o absolución, sino para ofrecer una perspectiva real sobre las consecuencias de la infidelidad. He hablado en grupos de apoyo para personas que han traicionado a sus parejas, compartiendo no solo mi historia sino también las lecciones que he aprendido sobre reparación, redención y vivir con consecuencias permanentes. También trabajo con organizaciones que apoyan a personas que han sido traicionadas por sus parejas, ofreciendo perspectivas sobre la mente de quien comete infidelidad, para ayudarles a entender que la traición raramente es sobre ellos específicamente. ¿Qué esperas para tus años restantes? Espero continuar honrando la memoria de mi ex esposo viviendo de una manera que refleje las lecciones que aprendí de haberlo perdido, Padre. Espero usar mi experiencia para proteger otros matrimonios de la destrucción que yo causé. Espero encontrar maneras de reparar parte del daño que hice, sabiendo que nunca podré repararlo completamente. Y espero que cuando llegue mi momento de morir, pueda hacerlo con la paz de saber que usé mi tiempo restante de manera constructiva. ¿Crees que algún día podrás perdonarte completamente a ti misma? No sé si el autoperdón completo es posible o incluso apropiado para alguien que causó tanto daño, Padre. Pero he aprendido a vivir con mi culpa de una manera que no me paraliza completamente. He aprendido la diferencia entre culpa destructiva que no sirve a nadie y responsabilidad constructiva que puede usarse para hacer bien en el mundo. Mi meta no es liberarme completamente de mi culpa, sino usarla como motivación para prevenir que otros cometan errores similares. ¿Hay algo final que quisieras decir? Solo esto, Padre, que vengo aquí no buscando absolución fácil, sino reconocimiento completo de haber destruido las vidas de dos hombres buenos por mi propia gratificación temporal. Que mi historia sirva como advertencia sobre los peligros de dar por sentado el amor verdadero, sobre las consecuencias devastadoras de la infidelidad, sobre la importancia de la honestidad en momentos cruciales, y que las personas que escuchen esta confesión entiendan que cada matrimonio, no importa cuán sólido parezca, está a una decisión de distancia de la destrucción, que la fidelidad es una elección que debe hacerse conscientemente, día tras día, especialmente en momentos de tentación, que valoren lo que tienen antes de arriesgarlo por algo que parece más emocionante, pero que en realidad es solo una ilusión destructiva. Después de más de 8 horas en el confesionario, esta mujer salió no con la ligereza del perdón,
sino con la dignidad sombría de alguien que había enfrentado completamente la magnitud de sus acciones y había encontrado una manera de vivir constructivamente con las consecuencias. Me quedé en la oscuridad mucho tiempo después de su partida, reflexionando sobre la fragilidad de la confianza humana y las maneras en que una decisión puede crear ondas de destrucción que se extienden por décadas y tocan múltiples vidas. Su historia me enseñó que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una serie de decisiones consistentes de proteger y valorar a la persona amada por encima de nuestros deseos temporales. Que la fidelidad matrimonial no es solo sobre resistir tentaciones, sino sobre honrar algo sagrado que se ha construido entre dos personas durante años. Me enseñó sobre las consecuencias impredecibles de la traición, cómo una aventura no solo afecta a los involucrados directamente, sino que puede destruir amistades, dividir comunidades y crear dolor que dura generaciones. Pero también me enseñó sobre la posibilidad de redención, incluso después de traiciones devastadoras, que aunque algunas consecuencias son permanentes, las personas pueden encontrar maneras de usar sus errores más terribles para proteger a otros de sufrir daños similares. 6 meses después de su confesión, recibí una carta donde me contaba que había comenzado a facilitar un grupo de apoyo para mujeres que habían cometido infidelidad. Había encontrado que su experiencia era valiosa para ayudar a otras a entender el costo real de sus decisiones y encontrar caminos hacia la reparación. También me escribió que había establecido contacto regular con la segunda esposa de su ex esposo y que habían desarrollado una amistad inesperada basada en su amor compartido por él, que juntas habían creado un jardín memorial en su honor, un lugar donde las personas que lo habían amado podían ir a recordarlo. Un año después, recibí otra carta informándome que ella y el ex mejor amigo de su esposo habían coescrito un libro sobre su experiencia, no como un memoir autoindulgente, sino como una guía práctica sobre cómo reconocer los signos de peligro en los matrimonios y cómo buscar ayuda antes de que las crisis se conviertan en tragedias. Esta historia me enseñó que el amor requiere vigilancia constante, que los matrimonios más sólidos pueden ser vulnerables si los cónyuges dan por sentada su relación o dejan de priorizarse mutuamente. Me enseñó que la tentación de infidelidad es real y poderosa, pero que las consecuencias son devastadoras de maneras que las personas no pueden anticipar cuando están en medio de la tentación. Pero también me enseñó que la redención es posible, incluso después de las traiciones más devastadoras, cuando hay arrepentimiento genuino y compromiso real de usar la experiencia destructiva para proteger a otros, y me enseñó sobre la importancia del perdón, no como algo que puede ser demandado o apurado, sino como un regalo que puede ser dado cuando el corazón herido está listo para sanar. Y tú, que has escuchado esta confesión desgarradora, ¿qué tan cuidadoso eres de proteger las relaciones más importantes de tu vida? ¿Entiendes que el amor verdadero requiere decisiones conscientes y consistentes de fidelidad? ¿Has dado por sentado el amor de tu pareja, asumiendo que siempre estará ahí sin importar cómo lo trates? ¿O reconoces que incluso el amor más profundo puede ser destruido por traición y descuido? Recuerda que cada matrimonio está a una decisión de distancia de la destrucción, pero también a una decisión de distancia de la renovación. Que la fidelidad no es solo sobre resistir tentaciones obvias, sino sobre construir murallas protectoras alrededor de tu relación antes de que las tentaciones aparezcan. Que la honestidad en momentos cruciales puede salvar matrimonios, pero que las mentiras en esos mismos momentos pueden destruir todo lo que has construido durante años. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafían todo lo que creías saber sobre el amor, la fidelidad, el perdón y las consecuencias duraderas de nuestras decisiones más importantes.